Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y en este video vamos a realizar un ejercicio sobre cinemática en donde aplicaremos todos los conceptos de los videos pasados. Entonces el ejercicio consiste en el siguiente: nos dan que la posición de un objeto, de un cuerpo, es determinada por esta función x de t al cubo menos 6t al cuadrado más 9t menos 2, y todo está en metro, y que analice su movimiento en el intervalo de 0 a 4 segundos. Entonces lo primero que nos piden es la posición inicial. La posición inicial del cuerpo es simplemente determinar cuál es la posición del cuerpo cuando inicia el movimiento, o sea, en que el movimiento comienza en el segundo t igual a 0. Entonces, simplemente lo que hacemos es reemplazar la posición en el tiempo 0. Entonces t0, que sería el tiempo inicial, es 0 segundos. Entonces la posición en ese tiempo, en t0, es x0, que va a ser igual a x de t. Entonces reemplazamos en esta ecuación a t por 0 y obtenemos que la posición inicial es menos 2 metros. Ahora nos piden calcular la velocidad media entre 1 y 3 segundos. Entonces acá usamos la ecuación de que la velocidad media es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero ¿cuál es el tiempo inicial acá? Entonces, como nos dicen, el tiempo inicial es 1 segundo y el tiempo final es 3 segundos. Entonces la posición final va a ser igual a la posición en el tiempo final, que es 3. O sea, evaluamos en esta función, reemplazamos en esa función el valor de 3 en el tiempo para obtener la posición final, que en este caso nos dio menos 2. Y la posición inicial es la que sale como resultado de reemplazar el tiempo por el tiempo inicial, que en este caso es 1 segundo. Entonces, cuando reemplazamos en esta ecuación el tiempo por 1 segundo, o sea, por 1, obtenemos que la posición inicial en este caso es 2. Así que la velocidad media aplicando la ecuación es menos 2 metros menos 2 metros sobre 3 menos 1 metros sobre segundo. Así que la velocidad media en este caso es menos 2 metros sobre segundo. Posteriormente nos piden la velocidad. Entonces recuerden que la velocidad es la derivada de la posición en relación al tiempo. Entonces que tenemos que hallar la primera derivada de la posición en relación al tiempo. Entonces reemplazamos acá la posición, que es esta función, acá adentro. Y ahora recordamos las reglas de las derivadas. Entonces la primera reglita de las derivadas es que cuando yo tengo x a la n, cuando tengo esa función x a la n, la derivada es n por x a la n menos 1. Otra reglita es que la derivada de una constante, ¿no?, es igual a 0. La otra reglita que vamos a usar para derivar esto es que si yo tengo una función que es la suma o resta de más funciones, entonces la derivada de esa función va a ser la suma o la resta de las derivadas de cada una de estas funciones. Y finalmente, si yo tengo una función que es una constante, un escalar multiplicado por una función, entonces la derivada de esta función es igual a el escalar o la constante multiplicada por la derivada de esta otra función. Entonces, con esas reglitas en mente, ya podemos usar, calcular esta derivada. Entonces noten que esta función es una suma y una resta de varias funciones, así que la derivada de toda esta función va a ser igual a la derivada sumando, restando cada una de estas funciones. Entonces esto, la velocidad me queda la derivada de t al cubo menos la derivada de 6t al cuadrado más la derivada de 9t menos la derivada de 2. Note que 2 es una constante, así que su derivada es 0. Ahora observe que la derivada de t al cubo es de esta forma, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es bajar el exponente, que en este caso quedaría 3, y restarle 1 al exponente del t. Entonces me quedaría que la derivada de t al cubo es 3t al cuadrado. Ahora observe lo siguiente, observen que esta derivada, la derivada de esta función es de la forma de k, que sería un escalar o una constante, un número multiplicado por una función que en este caso sería t al cuadrado. Entonces, según esta reglita, sacamos
la constante, en este caso es 6 de la derivada, y derivamos la función m, que en este caso sería t al cuadrado. Entonces sacamos 6 de la derivada y la derivada de t al cuadrado es 2t multiplicado por el 6 me da menos 12t más. Ahora tenemos la misma reglita. Saco el 9 de la derivada y me queda la derivada de t en relación a t, que me da 1. Entonces la función velocidad en este caso es 3t al cuadrado menos 12t más 9, y finalmente pues en las unidades correspondientes, que es metros sobre segundo. Entonces, una vez determinada la función velocidad, nos piden calcular la velocidad inicial, recordando que el tiempo inicial es desde donde comienza el movimiento, que en este caso es t igual a 0. Entonces t0 es igual a 0. Entonces la velocidad inicial va a ser la velocidad en t0, que va a ser v sub 0, que es la velocidad en 0. Entonces al reemplazar en la ecuación de la velocidad o en la función velocidad el tiempo por 0, tenemos que la velocidad inicial en 9 metros por segundo. Después nos piden calcular cuál es la posición máxima o mínima local. Entonces recordemos que la posición máxima o mínima local es dada cuando la velocidad es igual a 0. Entonces cogemos esta función de acá y la igualamos a 0 y ahí despejamos el tiempo. Podemos acá dividir por 3 y obtenemos esta ecuación, y ahí factorizamos esta ecuación y obtenemos que la ecuación esta de acá se puede factorizar en estos dos factores, y tenemos entonces dos posibles soluciones: una de t igual a 1, que es igual a 1 segundo, y la otra t igual a t2, que es 3 segundos. Así que en estos tiempos la velocidad es 0 y en estos tiempos la posición es máxima o mínima, pero pues no sabemos cuál es. ¿Cómo determinamos si es máxima o mínima? Entonces, lo primero que hay que hacer para determinar si la posición es máxima o mínima local, lo primero que hacemos es evaluar la posición en los tiempos en donde la velocidad es 0. Entonces recuerde que evaluamos la posición en t1, siendo t1 un segundo. Entonces en esta ecuación de la posición evaluamos t por 1 y obtenemos que nos da 2 metros. Y en esta, y otra vez en la misma función de la posición, evaluamos en el segundo tiempo donde la velocidad nos dio 0, que es en t2 igual a 3. Entonces acá reemplazamos t por 3 y obtenemos que la posición es menos 2 metros. Ahora, para determinar qué es máximo o mínimo, entonces tenemos que mirar la localidad o la vecindad de la posición alrededor de estos dos puntos. Entonces comencemos primero con el tiempo 1, con t1. O sea, vamos a analizar cuál es el valor de la velocidad alrededor del tiempo 1 para determinar si el extremo, si es máxima o mínima el extremo que calculamos. El extremo me refiero en donde la velocidad es igual a 0, porque es un máximo o un mínimo local. Entonces acá yo escogí un t antes de 1, que va a ser un t a la izquierda, el de t1, que va a ser 0.9. Entonces mire que acá tengo 1, entonces evalúo un t anterior, un próximo a 1. Entonces en este caso evalúo en 0.9. Entonces cuando yo calculo la posición en 0.9, es decir, reemplazo en esta función por el valor de 0.9, voy a obtener este resultado, 1.93 metros. Y ahora miro la vecindad, pero a la derecha. Entonces voy a reemplazar en un tiempo un poquito posterior al tiempo 1. O sea, en este caso voy a reemplazar en el valor de x igual a 1.1 segundo. Entonces cuando reemplazo este valor acá en esta ecuación, obtenemos nuevamente que el valor de la posición es 1.97. Eso, entonces si miramos acá la gráfica, tenemos esta situación, que en 1 nos dio 2 y que en 0.9 y 0.1 nos dio 1.97. Eso quiere decir que en esta localidad este valor es el mayor. Por lo tanto, decimos que en x1, o sea, en el tiempo 1, que es igual a 2 metros, tenemos un máximo local. Ahora miremos qué pasa con el otro punto, con el otro extremo, a ver si es máximo o mínimo local. Entonces lo mismo, analizamos
alrededor de la vecindad de t igual a 3, que sería el t2. Entonces en esta notación dice eh, t2 con un menos arribita significa que estoy analizando a la izquierda del 2, del t2, que en este caso es 3, y un t2 con un más significa que estoy analizando a la derecha del 3, ¿cierto? Estoy analizando la vecindad. Entonces yo tomo el valor de 2.9. Cuando tomo el valor de 2.9 y lo reemplazo en esta ecuación, obtengo que la posición para 2.9 es menos 1.97 metros y la posición para 3.1, o sea, después del T2, que es 3, me da menos 1.97. Entonces, ¿qué sucede? Sería esta situación acá. En T3, en T2, que es igual a 3 segundos, yo tengo que el valor es menos 2. Y en T igual a 2.9 y 3.1 segundos, yo tengo que el valor es menos 1.7. Eso me quiere decir que en esta localidad el valor mínimo es en T3. ¿Por qué? Porque estos dos valores alrededor de la vecindad son mayores a ese extremo, ¿cierto? Entonces concluimos que en X3, es decir, en el tiempo, en el segundo 3, la posición toma un valor de menos 2 metros. Y como ya dedujimos, es un mínimo local, o sea, es un mínimo en esta localidad. Ahora lo que vamos a hacer es determinar si cuál sería la posición, pero global, o sea, vamos a determinar el máximo y el mínimo global, es decir, cuál es el mayor de todas las posiciones en el intervalo que estamos analizando el movimiento, que es de 0 a 4, y cuál es el menor de todas las posiciones en ese mismo intervalo. Entonces, para eso tenemos que analizar los valores adicionalmente de donde la velocidad es 0. Tenemos que analizar los valores del extremo en intervalo. Entonces, para entender esto, voy a mostrar la siguiente situación. Entonces podemos tener la siguiente situación. Suponga que yo tengo esta función acá, que está descrita en un intervalo TA, entre TA y TB. Entonces observen que en esta situación tenemos dos máximos locales, en T1 y en T2, y un mínimo local. Entonces, para determinar el máximo global, entonces un candidato va a ser el máximo de los máximos locales. Es lo primero que tenemos que hallar. Entonces, en este caso sería T2. Y lo mismo para el mínimo. Entonces, el mínimo global va a ser, un candidato va a ser el mínimo de los mínimos locales. Pero también hay que, una vez elegido y encontrado el máximo de los máximos locales o el mínimo de los mínimos locales, tenemos que comparar el valor de ese máximo o mínimo local con los extremos. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, este máximo global, este máximo local es máximo global. ¿Por qué? Porque es el mayor de todos y aparte de eso es mayor que dos valores en los extremos, como por ejemplo es mayor aquí que la función x en ta y mayor que la función de x en tb. Entonces este es el mayor. Mientras que este mínimo no es el mínimo global, es un mínimo local. ¿Por qué? Porque acá este valor en ta es mucho menor que este valor. Y lo mismo tb. tb es mucho menor que este valor. Por lo tanto, este es un mínimo local, pero no un mínimo global. Ahora miremos en esta situación. En esta situación tenemos que un máximo local en T1 y un mínimo local acá. Y observe que en TA, en este valor, eh, en este valor TA, pues el mínimo, el máximo local es mayor, ¿cierto? Pero aquí en este otro extremo, en TV, tenemos que el máximo local es menor que el valor de la función en este extremo, en TV. Entonces, por tanto, acá el máximo es un máximo local, pero no es un máximo global. O sea, no es el máximo, el valor máximo de la función x de t en ese intervalo. En este intervalo va a ser el valor tal que sea en
TV. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí que este es un mínimo local, él sí va a ser un mínimo global. ¿Por qué? Porque este valor es mucho menor a el valor en el tiempo TA y obviamente también menor al valor en el tiempo TV. Entonces, por lo tanto, tenemos un mínimo local que es un mínimo global a la vez y tenemos un máximo local que no es un máximo global. Entonces, por lo tanto, para analizar que los máximos y los mínimos globales de la función posición o de cualquier función, tenemos que primero analizar los puntos donde la derivada sea cero, ¿cierto? O sea, los máximos o mínimos locales. Y después comparar estos valores con los valores de la función en los extremos para determinar si es un máximo global o no. Entonces vamos a utilizar ese raciocinio en nuestro problema. Entonces en nuestro problema vamos a calcular entonces cuál sería el valor de la posición en 0, que sería el primer extremo. En este caso nos da -2. Y vamos a calcular el valor de la posición en el otro extremo, que es 4, que en este caso nos dio 2. Entonces observen que en este caso el mínimo local, que es 3, es igual al mínimo, es igual a un valor en el extremo, ¿cierto? Y el máximo local, que en este caso es 1, también es igual en un valor en el extremo. Entonces podemos concluir lo siguiente, que la posición máxima es 2, ¿cierto? ¿En qué tiempos? En el tiempo 1, en el tiempo t igual a un segundo, que es donde la velocidad es 0, ¿cierto? Y en el tiempo t igual a 4, que es el tiempo del intervalo, ¿cierto? Es el final del intervalo. Y también podemos concluir lo siguiente, que la posición mínima es menos 2 metros, ¿cierto? Acá falta el menos 2 metros, ¿cierto? Es menos 2 metros y en dónde pasa. Entonces esta posición es menos 2 metros en que en t igual a 0, que es el inicio del intervalo, en donde estoy estudiando el movimiento del cuerpo, y en t igual a 3, ¿cierto? Que es donde también la velocidad es igual a 0. Entonces observen que en este caso, si graficamos la función, es de esta forma. La función es de esta forma, en donde tenemos, miren, t igual a 0. El valor es mínimo, pero también en t igual a 3. Entonces estos dos valores, el mínimo global ocurre tanto en t igual a 0 como en t igual a 3. Y el máximo global, en este caso que es 2, también ocurre en t igual a 1, donde la velocidad es 0, y en el extremo del intervalo, en t igual a 4. Observen que aquí y aquí la velocidad es 0, pero noten que aquí y aquí no es 0, pero es el final, el inicio y el final del intervalo. Entonces siempre hay que considerar el inicio y el final del intervalo para determinar cuáles son los máximos y mínimos globales, es decir, cuál es el valor máximo de la posición en el intervalo que estamos considerando, y al igual que su valor mínimo. Ahora vamos a considerar el signo de la derivada. El signo de la derivada es importante porque nos ayuda a entender hacia dónde viaja el cuerpo. Entonces recuerden que la derivada nos había dado 0 en qué intervalos, en qué tiempos, en 1 segundo y en 3 segundos. Entonces vamos a analizar cuál es el signo de la función velocidad en todo el intervalo, pero vamos a dividir ese intervalo en 3 partes. Entonces, en una parte es de donde comienza, que es en t igual a 0, hasta 1, donde la velocidad es 0. Este es un primer intervalo. Después vamos a dividir entre 1 y 3, porque acá vuelve a ser 0. Y otra vez entre 3 y 4, que es el final del intervalo. Entonces, si reemplazamos cualquier valor en este intervalo, vamos a obtener que el signo de la velocidad es positivo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que en el intervalo entre 0 y 1, el cuerpo se mueve hacia la derecha. ¿Por qué? Porque su velocidad es positiva. Ahora, entre 1 y 3, si usted
calcula la velocidad para cualquier tiempo entre 1 y 3 y lo reemplaza acá, va a obtener que el signo es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que en el intervalo entre 1 y 3, abierto, porque en 1 es 0 y en 3 es 0, entonces recuerde abierto, o sea, no incluye los extremos. El intervalo, en ese intervalo, el cuerpo se mueve hacia la izquierda porque la velocidad es negativa. Y entre 3 y 4, ¿cierto? Acá el 4 sí puede ser cerrado porque lo incluye. Un momento aquí. El 4 sí puede ser cerrado. En ese intervalo, si usted reemplaza para cualquier valor del tiempo entre 3 y 4 segundos acá en la expresión de la velocidad, obtiene que la velocidad le da positiva, es decir, el cuerpo se dirige hacia la derecha. Entonces es bien importante conocer los intervalos y el signo de la velocidad para saber hacia dónde se dirige el cuerpo. Ahora vamos a calcular la aceleración media entre 0 y 2 segundos. Entonces recuerden que la aceleración media va a ser igual a ¿qué? A la velocidad evaluada en el tiempo final, que sería 2 segundos, menos la velocidad evaluada en el tiempo inicial, que sería 0 segundos, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. De todo esto es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces evaluamos la velocidad en el tiempo igual a 2, es decir, en esta ecuación reemplazamos el tiempo por 2. Eso nos va a dar menos 3. Y también reemplazamos, entonces menos, y reemplazamos la velocidad en el tiempo igual a 0, que nos da 9 metros sobre segundo, ¿cierto? Y lo dividimos en 2 menos 0, que nos da 2. Entonces la aceleración media entre 0 y 2 segundos me da menos 6 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerde, la aceleración media como la velocidad media necesito dos instantes de tiempo diferentes. Ahora nos piden calcular la aceleración. Entonces recuerden que la aceleración o aceleración instantánea es que es la derivada de la velocidad en relación al tiempo. Entonces tenemos que derivar esta ecuación acá. Hay que derivar esta ecuación acá. Entonces al derivar esta ecuación acá, recuerden que como acá la reglita, como esto es una suma de función, una suma y resta de función, entonces acá la derivada de este menos la derivada de este más la derivada de este. La derivada de 9 es 0. Entonces como va a quedar la derivada de este. Entonces la derivada de este, recuerden que puedo sacar al 3 y me queda la derivada de t al cuadrado. Y la derivada del t al cuadrado es que es bajar el 2 y restarle acá 1 a ese 2. Entonces me queda que la derivada de esto es 3 por 2t menos, y hago la derivada de esto y lo mismo, saco este 2 de la derivada y hago la derivada de t en relación a t, que me da 1. En conclusión, la aceleración, la función de aceleración es igual a t menos 12 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración en cada instante de tiempo. Mire que también es una función del tiempo como la velocidad. Ahora nos piden calcular la aceleración inicial. Entonces la aceleración inicial es simplemente el valor de la aceleración en el tiempo inicial desde donde que comienza el movimiento. Recuerden que el movimiento lo comenzamos a analizar en t igual a 0. Entonces la aceleración inicial va a ser la aceleración que es a0 en t igual a 0. T0, recuerden que es 0. Y al reemplazar 0 en esta ecuación, obtenemos que la aceleración inicial es menos 12 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora nos piden calcular la velocidad máxima o mínima local. Entonces acá nuevamente la condición para que la velocidad sea máxima o mínima localmente es que la aceleración sea igual a 0. Entonces en la expresión de aceleración que obtenimos, que era 6t menos 12, igualamos a 0 y despejamos el tiempo. Al despejar el tiempo nos da 2 segundos. O sea que a los 2 segundos la aceleración es 0 y por lo tanto la velocidad es máxima o mínima. En este caso, entonces, una vez determinamos el tiempo, reemplazamos en la ecuación de la velocidad el valor de t igual a 2. Entonces al reemplazar el valor de t igual a 2 en la velocidad, obtenemos que es menos 3 metros sobre segundo. Entonces recuerde, ahí la aceleración es 0. Ahora yo no sé si eso es un, un extremo máximo o mínimo local. Entonces, ¿qué hago? Analizo su vecindad. Entonces voy a calcular la velocidad en 1.9 segundos. Eso me da menos 2.97 metros sobre segundo. Y voy a calcular su velocidad
a los 2.1 segundos. Mire, estoy calculando antes del tiempo 2 y después del tiempo de 2 segundos. Entonces, en ambos casos me da menos 2.97 metros sobre segundo. Y como estos valores de su localidad, de su vecindad, son mayores que este, entonces decimos de que la velocidad en el tiempo 2 es un mínimo local. ¿Listo? Ahora, ¿cómo sabemos si la velocidad es un máximo o mínimo global? Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar cuál es la velocidad en los extremos del intervalo que estamos considerando. Entonces, la velocidad, recuerde que estamos considerando el intervalo de 0 a 4. Entonces, en 0, la velocidad me dio 9 metros sobre segundo. Y en 4, la velocidad me dio 9 metros sobre segundo. En este caso, es fácil determinar cuál es el máximo mínimo global. ¿Por qué? Porque como solamente hay un extremo local, entonces ese extremo local será un mínimo global si es menor que los valores de la velocidad en los extremos, que es en este caso. Y sería un máximo global si en ese caso la velocidad sería mayor a los extremos de los intervalos. Entonces, cuando se tiene solo un extremo local, entonces solamente comparamos con los valores de la velocidad, en este caso en los intervalos. Entonces, en este caso en los intervalos nos vio que estos dos valores son mayores que el extremo local, que es mínimo. Entonces, por lo tanto, se concluye que la velocidad es mínima a los 2 segundos con un valor de menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y por otro lado, pues estos serían los valores máximos, que son los valores extremos. Entonces la velocidad es máxima a los 0 y a los 4 segundos, ¿cierto? Recuerden que para calcular, como acá tenemos solamente un mínimo, entonces para el máximo, como no los hay, no hay máximos locales, entonces los candidatos para hacer los máximos son los extremos, que en este caso, como son ambos iguales, entonces la velocidad máxima es a los 0 y a los 4 segundos, con un valor de 9 metros sobre segundo. ¿Ok? Ahora vamos a analizar también el signo de la aceleración para saber cuándo el cuerpo sufre un proceso de frenado o un proceso en donde la velocidad va aumentando con el tiempo, que es lo que conocemos como aceleración, pero ya les expliqué que en ambos casos la aceleración se refiere al cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces analizamos el signo de la aceleración. Entonces recuerden que la aceleración nos dio que 0, o sea, cuando la velocidad es mínima, en el tiempo de 2 segundos. Entonces podemos dividir el intervalo que estamos analizando de 0 a 4 en dos intervalos, en uno de 0 a 2 y en otro de 2 a 4. Entonces, porque acá en 2 la aceleración es 0. Entonces, si usted reemplaza cualquier tiempo entre 0 y 2, le va a dar negativo acá. Entonces la aceleración es negativa. Y si usted reemplaza cualquier valor entre 2 y 4, le va a dar que la aceleración es positiva. Entonces ahí analizamos el signo de la aceleración. Entonces, una vez con toda esa información, podemos describir cómo es el movimiento del cuerpo en un diagrama que se llama el diagrama de movimiento del cuerpo, que es una esquematización de cómo el cuerpo se va moviendo. Entonces, aquí resumí en esta tablita lo más importante que tenemos, ¿cierto? Entonces, en el instante de tiempo 0, tenemos que el cuerpo está en una posición de menos 2 metros, tiene una velocidad positiva de 9 metros sobre segundo, es decir, se dirige hacia la izquierda y tiene una aceleración de menos 12 metros sobre segundo cuadrado. O sea, que al inicio ya el cuerpo comienza con un proceso de frenado. Entonces, observen que hasta el tiempo 1, ¿qué pasa? La posición va creciendo y en el tiempo de t igual a 1, ella llega a su valor máximo, que es 2. ¿Por qué? Porque la velocidad es 0. Entonces, en el tiempo de un segundo, entonces la velocidad, la posición crece desde menos 2 hasta 2 en el intervalo de tiempo que de 0 a 1 segundo, ¿cierto?
tenemos que la velocidad es positiva, por eso el cuerpo se dirige a la derecha en ese intervalo y en un segundo es cero. Y observe que la aceleración siempre sigue siendo negativa. Entonces, ese primer intervalo de 0 a un segundo lo dibujamos acá. Entonces, acá tenemos que inicialmente la velocidad es positiva, la aceleración es negativa, el cuerpo se encuentra en una posición de menos 2 metros en el tiempo igual a 0. Entonces pasa el tiempo y ¿qué pasa? Como la aceleración y la velocidad son contrarias, entonces hay un proceso de frenado, ¿cierto? Ese proceso de frenado hace que la velocidad vaya disminuyendo hasta llegar a 0 en t igual a 1. Como vemos acá, en t igual a 1 la velocidad es 0 y por lo tanto, ¿qué pasa? El objeto alcanza su máxima posición local, ¿cierto? Y recuerden que la aceleración sigue siendo negativa. Ahora, ¿qué pasa? Ahora en el intervalo de 1 a 2 segundos, la posición comienza a decrecer. ¿Por qué? Porque la velocidad pasó de 0 a negativa. ¿Por qué? Porque la aceleración es negativa, ¿cierto? Mire, como acá es 0 y hay un cambio negativo en la aceleración, eso me indica que la velocidad se va a volver negativa. Y negativa significa que el cuerpo comienza a disminuir su posición, ¿cierto? Entonces, como observamos acá, instantes después del segundo 1, tenemos que el cuerpo ahora cambia de velocidad, ¿cierto? Ahora se dirige hacia la izquierda y la aceleración sigue hacia la izquierda. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? La velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. ¿Y por qué es lo que pasa? Entonces el cuerpo sigue avanzando y en t igual a 2 segundos, en este caso, tenemos que la aceleración se vuelve 0. Y cuando la aceleración se vuelve 0, entonces la velocidad es la mínima posible. Por eso, esta sería la mínima velocidad, que sería menos 3. Y eso ocurre en la posición de x igual a 0. O sea, en el origen, la aceleración es 0 y la velocidad es mínima, cuyo valor es menos 3. ¿Listo? Entonces el cuerpo continúa. Vemos acá que, mire, en t igual a 2 la velocidad es mínima y sigue negativa, así que hasta el intervalo de tiempo 3, entonces hasta el instante del tiempo 3, el carro sigue con una velocidad negativa, o sea, se dirige hacia la izquierda hasta un punto en donde su velocidad se vuelve 0. Entonces observen que después del tiempo 2, del tiempo de 2 segundos, la posición, la aceleración, pasa de 0 a positiva. Y como la velocidad es negativa, entonces hay un proceso de frenado. Entonces, entre 2 y 3 segundos, la velocidad va hacia la izquierda, por la aceleración va hacia la derecha. Entonces ocurre un proceso de frenado y nuevamente, entonces, ¿qué pasa? La velocidad va disminuyendo, por eso acá dice que va creciendo hasta cuando llegue a 0 en t igual a 3 segundos. Y en t igual a 3 segundos, la velocidad en este caso es 0 y el objeto alcanza su mínima posición. Recuerden que la mínima posición es en menos 2 cuando la velocidad es 0. Entonces acá en este esquema me está mostrando la velocidad un poquito antes que 0, que se vuelva a 0, pero en el instante de t igual a 3 segundos la velocidad es exactamente 0 y la posición y la aceleración va hacia la derecha. Entonces después de los 3 segundos, ahora analizo el movimiento entre 3 y 4 segundos, que sería el último. Entonces, ¿qué pasa? La aceleración siempre va hacia la derecha y la velocidad, que era 0, ahora se vuelve positiva. Y finalmente sigue caminando hacia la derecha el carro, sigue moviéndose y llegamos que en el último segundo en donde se está analizando el movimiento, que es en t igual a 4, tenemos que el cuerpo alcanza nuevamente una posición de 2 metros, ¿cierto? Una velocidad de 9 metros sobre segundo y una aceleración de 12 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí podemos ver cómo es las tres funciones: la función posición, la función velocidad y la función aceleración. Entonces observen que
la función posición, recuerden que era t al cubo, entonces es una función cúbica. Note que comienza en -2, que era acá en t igual a 0 su posición mínima, va a un máximo acá en t igual a 1, donde su posición máxima es 2, baja aquí en el instante 2, donde la velocidad es 0, recuerden, en el instante 2 la aceleración es 0, disculpen. Entonces acá en el instante de la aceleración es 0, la posición es 0, ¿cierto? El cuerpo sigue ahora decreciendo su posición y llega a una posición mínima que es en 3, ¿cierto? Y después vuelve y sube y aumenta su posición hasta llegar nuevamente a 2 en t igual a 4. Entonces, ¿cómo es la función velocidad? Entonces, la función velocidad, recuerden que comenzaba hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, con una posición inicial, una velocidad inicial de 9 metros sobre segundos. Y dado que la aceleración en ese intervalo es negativa, entonces, ¿qué pasa? La velocidad decrece hasta acá en el instante 1. Mire que acá en el instante 1 la velocidad es 0. Y cuando la velocidad es 0 en el instante 1, ¿cómo la posición? Es máxima. ¿Por qué? Porque la velocidad es 0. ¿Y qué pasa? Sigue decreciendo y mire que acá en 2, que era donde la aceleración es 0, la velocidad tiene su mínimo que es -3 y ahí comienza a crecer y nuevamente vuelve a ser 0 en 3. Entonces mire que en 3 la velocidad es 0 en donde la posición es mínima y crece, ¿cierto? Hasta el instante de 4 segundos en donde se acaba el estudio del movimiento. Entonces noten, como dije anteriormente, que la velocidad tenía un mínimo local y para mirar los máximos locales, los máximos globales, entonces necesitamos solamente mirar los extremos de la función. Mire que en estos dos casos me dio que es 9 metros sobre segundo y el mínimo local también es un mínimo global, es -3 metros sobre segundo. ¿Y qué pasa? Note que la posición es una función cúbica. La derivada de una función cúbica es una función cuadrada, o sea, una parábola que es la velocidad. Y la derivada de una función cuadrática es una línea recta, que es la aceleración. Entonces noten que la aceleración comienza negativa hasta 2, ¿cierto? Por eso, como la aceleración es negativa hasta 2, la velocidad que es positiva va decayendo porque van en contra. ¿Cierto? Van en contra, a excepción de aquí que ya comienza a subir, ¿cierto? Ella comienza a subir en 0, como es noten que la aceleración aquí es 0, ¿cierto? O sea que la velocidad en este caso es mínima y ya la aceleración se vuelve positiva. Entonces aquí, ¿qué pasa con la velocidad? Comienza a disminuir, claro, porque la aceleración es positiva, llega a 0 y después vuelve a aumentar hasta 4 porque la aceleración y ahora la velocidad van en la misma dirección.